Bueno, chicos, continuando con la segunda parte de la clase, prometo que va a ser un poquito más corta. Eh, Repasando lo que vimos anteriormente, conceptualmente, nunca se olviden que hay tres fases o tres elementos que conforman la esquizofrenia, que es una fase prodrómica, una fase positiva o brote psicótico y una fase negativa o residual donde están los síntomas negativos. ¿Está bien? La fase prodrómica es aquella que se produce meses o incluso años antes de que se manifieste los síntomas positivos, ¿sí? El brote, y que implican pequeños cambios. En general se ven eh, pacientes que tienen el primer brote a los 18, pero ya a los 12, 14 años comenzaron a cambiar, ¿sí? La madre o el padre dice que de tener muchos amigos comenzó a no querer salir, a refugiarse en la computadora, en el videojuego, a aislarse, ¿sí? A veces los escuchaban hablar solos, otras veces tenían conductas extrañas, ¿sí? No dormían a la noche, dormían durante el día, este, no sé, hablaban solos, se vestían de una manera, ¿está bien? ¿Por qué se dice fase prodrómica? Porque esto no es un brote, porque el paciente igualmente sigue siendo funcional, ¿sí? Un trastorno, además de tener en cuenta lo longitudinal de la progresión de la enfermedad, tiene en cuenta si eso que le pasa al paciente condiciona o no su vida. O sea, si le permite continuar su vida, bueno, es un trastorno de personalidad y personalidad esquizoide, esquizotípica, no importa, no tienen que saberlo. Pero es un trastorno de personalidad, es una persona particular, ¿sí? Pero que puede trabajar, que puede ir al colegio, van a ser vistos, sí, como extraños, pero no llega a hacer un corte con la realidad tan marcado como un brote psicótico y no se aísla y no deja de ser funcional e independiente. ¿Me explico? Esta es la fase prodrómica. Muchas veces, y esto se los agrego yo, los pacientes atraviesan todas estas fases, se llega a la consulta con el psiquiatra, se entabla una buena relación y además sostienen el tratamiento, pero a veces el tratamiento tiene momentos mejores y momentos peores. Y siempre estén atentos, si a alguno le interesa la especialidad, se los comento como chisme. Si un paciente toma la medicación, la familia dice que toma la medicación, pero la familia misma te dice, mire, doctor, empezó a estar raro. Empezó como cuando antes de tener su primer brote. Esa se llama, también es una fase prodrómica, eso antecede a la descompensación y ahí es el momento en donde uno tiene que modificar el plan farmacológico. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Los prodromos o los síntomas prodrómicos que tuvo en su fase prodrómica, antes de tener otra descompensación, se van a repetir. Pero bueno, eso como chisme, ¿sí? Lo que necesito que ustedes sepan que hay una fase prodrómica, una fase positiva o brote psicótico y una fase negativa o fase residual. Que la fase prodrómica empieza meses o incluso años antes del primer brote, donde hay cambios en la personalidad y donde se va a ver que hay fundamentalmente aislamiento del paciente sumado a pensamientos extraños, comportamientos extraños, pero que no configuran de ninguna manera algo como para que nosotros digamos que el paciente deja de ser funcional, ¿sí? Deja de poder desarrollar una vida más o menos habitual. ¿Me explico? Seguimos con la fase psicótica, que ya sabemos que presentan síntomas positivos, los cuales son alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales, táctiles o senestésicas, ¿sí? Las senestopáticas, las alucinaciones senestopáticas implican el movimiento de órganos internos, ¿sí? Movimiento o sentir que le están haciendo algo en su cuerpo, por así decirlo. Lo más particular, lo más característico en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, las cuales pueden ser simples o pueden ser complejas. Sí, simples son ruidos, complejas son voces, voces que describen lo que el paciente hace, voces peyorativas que constantemente insultan al paciente, voces de comando que le dicen que tiene que hacer tal cosa o voces que dialogan entre ellas. ¿Está bien? Alucinaciones visuales que no son tan comunes y obligan a descartar alguna cuestión de tipo clínica. ¿Me explico? Sobre todo
lo que sería epilepsia. ¿Está bien? Em, en cuanto a las senestopáticas, sí, también son posibles. Decía, también son posibles en la esquizofrenia, ¿sí? Las alucinaciones le siguen, yo les había dicho, ideas delirantes. Las ideas delirantes pertenecen a síntomas positivos en la esfera del pensamiento, con un contenido de ideas que es delirante, que determina la aparición de un delirio. El flujo de las ideas puede estar acelerado, ¿sí? Fuga de ideas, sí, puede ser, de pronto no es lo más común, ¿está bien? Sí puede estar desorganizado, ustedes le preguntan algo al paciente y el paciente no se los termina de contestar. A veces puede estar acelerado o no. Si el flujo está acelerado, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con trastorno bipolar, ¿está bien? No importa. Pero el flujo está alterado muchas veces, otras tantas no. Lo más característico de un trastorno, de una fase psicótica, de un trastorno, de una esquizofrenia, es que el contenido son ideas delirantes, que ustedes le preguntan algo y el paciente responde, pero no responde, pero tarda mucho en responder o nunca responde, se ramifica, y que pueden desarrollar o pueden decir neologismos, que son palabras que son palabras que existen y que les cambian el significado o generan palabras nuevas. Esto tiene que ver con que el paciente está generando un mundo interno propio, ¿está bien? Y no tiene manera de poder transmitirlo, ¿está bien? Y pierden muchas veces lo conceptual del significado de las palabras y les dan una nueva significación para poder explicar lo que les sucede, ¿sí? Lo siguiente son las ideas delirantes que se desprenden del pensamiento, del contenido. Son las ideas que determinan Las ideas delirantes son las que determinan un pensamiento delirante, un delirio, ¿está bien? Cuando hay habla de delirios primarios y delirios secundarios, los primarios son los que proceden de otras experiencias o estructuras psicológicas, los secundarios aquellos que se derivan y comprenden parcialmente de acuerdo a la experiencia del sujeto. Sepan lo siguiente, cuando sobre todo Henry A. Describe cómo progresa la esquizofrenia, en realidad el paciente inicialmente tiene una sensación de extrañeza. Los pacientes mismos dicen que algo cambió en ellos. Y después, para poder compensar de alguna manera, para poder sentirse en control, los pacientes van a desarrollar las ideas delirantes y el delirio, ¿me explico? Pero hay algo que es primario que cambia en ellos. Y después las ideas delirantes son una consecuencia de eso. Está bien, igual eso no se les va a preguntar, pero sepan, en el pensamiento puede haber alteraciones en el flujo, que no es lo más común, pero puede estar, pero no es lo más importante. Sí, la presencia de neologismos y, no recuerdo si se los dije, como contenido de las ideas delirantes, ¿sí? Y dentro de las ideas delirantes sepan qué es una idea delirante, ¿sí? Es una idea errónea, eh, que no rectifica, que es de condicionante del accionar del sujeto y que tiene una fuerte carga afectiva. No importa el lado de la primaria y secundaria, ¿sí? Y después otra cuestión que, que encuadré dentro de los síntomas positivos y que tiene que ver con el comportamiento desorganizado es el tema del control de los impulsos, ¿está bien? Que se manifiesta con el comportamiento desorganizado, se manifiesta con violencia, suicidios, homicidios. La verdad que no es que son más proclives a pasar al acto en cuanto a dañar a otros, ¿sí? Sí a dañarse a sí mismos. Y la violencia implica verbal o física, por eso esta advertencia de no contradecir un paciente psicótico. Una vez pasada el brote, seguimos a la siguiente fase, que son los síntomas negativos que se caracterizan por alteraciones a nivel de la afectividad, con aplanamiento afectivo o embotamiento, déficit en la atención. En realidad lo que termina sucediendo es que se vuelcan más hacia su mundo interno, ¿sí? Anedonia, donde hay una pérdida de capacidad de experimentar alegría, placer, ¿sí? Tanto consumatoria
una vez que se terminó lo que empezaron a hacer, como anticipatoria. Eso de sentir placer de algo que todavía no se empezó a hacer, pero de saber que uno lo va a iniciar, eso lo pierden, ¿sí? Y es un determinante para la sociabilización. Después acá hay una descripción de los tipos de esquizofrenia. Yo no le vamos a pedir que sepan los tipos de esquizofrenia, ¿está bien? Acá se los voy pasando. Eh, a ver, como elementos particulares es la esquizofrenia paranoide, es la que tiende a manifestarse en una edad más tardía, donde la inteligencia potencial permanece intacta, no así la, el, a ver, el empleo formal de la inteligencia. La inteligencia potencial está intacta, pero cuando la ponen, digamos, en práctica, van a ver que hay una incongruencia entre esa inteligencia que tienen y las conclusiones que sacan, ¿sí? El desorganizada, la esquizofrenia desorganizada es la de comienzo más precoz. Este, tienden a tener comportamientos justamente desorganizados. Es la de inicio más precoz y la que más daño genera. ¿Está bien? La catatónica, en donde hay síntomas fundamentalmente motores, donde estos síntomas motores siempre están en el ámbito de lo automático. No importa, no quiero que lo sepan. Sepan que un paciente catatónico, que por ejemplo mantiene una posición incómoda por mucho tiempo y esto no le parece importar. Si alguna vez se presentan, les toca ver un paciente así, catatónico, no, la catatonía es un síndrome que engloba no solamente la esquizofrenia, sino también un montón de cuestiones. Lo catatónico se caracteriza por una flexibilidad seria, ¿sí? Donde el paciente, se habla de flexibilidad seria porque parece como si fuera de cera. Los pacientes adoptan pasivamente la posición en la que uno los deje. ¿Está bien? Muchas veces presentan rigidez, una cierta resistencia inicial al movimiento y adoptan posturas grotescas, posturas raras. ¿Está bien? Por ejemplo, esos a grandes rasgos. Tienen que hacer una interconsulta con clínica. ¿Está bien? Porque primero hay que descartar organicidad, eso es lo que quiero que sepan. No está incluida acá, está la residual, que algunos no la, que son muy, muy cuestionadas, ¿sí? Pero la interesante es la esquizofrenia simple, que nos viene a contradecir un poco el tema de la sintomatología positiva de los trastornos psicóticos. El paciente en general no manifiesta alucinaciones y delirios, ¿sí? Lo que empieza a pasar y vienen a la consulta es porque el paciente no hace nada, no le interesa, no perdió el interés en las cosas, ¿está bien? Por supuesto va a haber alteraciones en el contenido del pensamiento, pero no va a tener alucinaciones, fundamentalmente. Entonces, no tiene mucha sintomatología positiva, de hecho prácticamente no la tiene, sí sintomatología negativa. eh, Apatía, bulia, anedonia, sociabilidad. ¿Está bien? Eso como lo particular. Para hacer un pequeño resumen, la esquizofrenia, como puse ahí bien en rojo, es un diagnóstico fenomenológico, o sea, es un diagnóstico basado en la clínica, en la observación, en la descripción del paciente y también en los antecedentes, en esto que hablábamos de lo longitudinal. Eh, Ven que están afectados todos los componentes del examen mental. Yo no les voy a, o por lo menos no es mi intención, después eh, se pondrá claro sobre oscuro bien en dónde vamos a hacer hincapié, pero yo por lo pronto me interesa que sepan las partes, la fase prodrómica, la positiva, o brote y la negativa. Dentro de la negativa, qué implica, qué síntomas se ven. Y algunas cosas que sí me gusta que sepan de este cuadrito es que la función global nunca alcanza el nivel esperado del paciente, siempre hay una incongruencia entre la inteligencia potencial y finalmente a dónde llega, el contenido del pensamiento que tiene ideas delirantes, pobreza en el contenido, ideas de referencia implican que él se siente perseguido, siente que todo el mundo habla de él. ¿Está bien? La percepción está distorsionada, esto tiene que ver con los síntomas positivos. El afecto está anómalo, muchas veces afecto plano, embotado, o afectividad inadecuada, reírse, por ejemplo, ante la muerte de alguien, llorar ante algo que podría ser causante de alegría. Está alterada la voluntad, no hay motivación o no hay impulso.
para realizar actos voluntarios, que interpersonalmente no se puede relacionar con los otros, digamos, no le interesa relacionarse con los otros, no es que le importa, comienza a aislarse, a volcarse en su mundo interno. Desde lo psicomotor puede haber agitación, retraimiento, gesticulaciones raras, ¿sí? Que son repetitivas, que bueno, se llaman iteraciones, no importa, posturas grotescas, eso va más hacia lo catatónico. Eso no, esto último no importa, yo quiero que sepan los conceptos, que está afectada la conducta, lo interpersonal, la voluntad, el afecto, la percepción de las cosas, el contenido del pensamiento, chicos, y la función del paciente global que no alcanza la potencialidad que muchas veces inicialmente se pensaba que tenía cuando era joven. Siempre, desde el paciente que empezó con su primer brote, si siguió teniendo brotes, van a ver que el deterioro es manifiesto. Bueno, la cognición está alterada. Esto no lo tiene en cuenta el DSM, pero sí es muy importante. Procesan anómalamente la información. A veces no prestan atención a lo demás, al afuera. Tienen problemas en la memoria de trabajo, con interpretaciones o con ordenamientos anómalos, ¿sí? Sepan que eso existe. Y acá están los criterios del DSM. De vuelta, criterio A, criterio B. Bueno, el criterio A, al menos 2 o más de los siguientes síntomas, que son ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico gravemente desorganizado, algo les expliqué, no hago hincapié en eso, síntomas negativos. O sea, observan el ítem 1 y el ítem 2 y el ítem 3, síntomas positivos, y el ítem 5, síntomas negativos. ¿Está bien? Eso es para la esquizofrenia. Para lo que es psicótico, el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. Para ya empezar en esquizofrenia, el ítem 1, 2, 3 y 5. ¿Está bien? El 4, sepan que existe, pero no quiero ahondar en eso. ¿Está bien? Y esto genera lo que siempre ponemos de manifiesto en todos los trastornos, que muchas de las áreas de su vida social y laboral están afectadas, entonces ya no pueden volver a lo que era antes. Eh, a- o sea, dejan de poder desempeñarse como se desempeñaban antes de esta patología a nivel social y laboral. Y acá hay un ítem importante, pero que es meramente un convencionalismo, que es que los signos tienen que ser continuos y presentarse al menos durante 6 meses. Al menos un mes tiene que ser de síntomas positivos, o menos si es que se trató con éxito, o sea, se le dieron antipsicóticos. Y después tenemos que incluir los síntomas positivos, la fase residual y la prodrómica, y eso tiene que durar al menos 6 meses para decir que es una esquizofrenia, ¿sí? Esto es en el DCM, en el CIE-10 no es tan restrictivo, no importa, ¿sí? Y descartar otras cuestiones que sea un trastorno esquizoafectivo, del estado del ánimo. No quiero ahondar en eso porque no es algo que yo quiero, que tiene sentido que sepan, tienen que llevarse los conceptos, chicos. Los diagnósticos diferenciales, ahí los tienen. Un trastorno psicótico puede ser inducido por sustancias. Hay epilepsias que tienen, especialmente la lóbulo temporal, tienen alucinaciones, ¿sí? Las neoplasias, una ACV, muchas veces los pacientes presentan síntomas psicóticos luego de una ACV. Bueno, por una neoplasia, por ejemplo, una criptococosis o algún elemento de masa ocupante generado por una toxoplasmosis, por ejemplo, generado por el HIV, por el SIDA, por la fase más complicada del HIV, que es el SIDA. Déficit de vitamina B12, esto se ve mucho en los pacientes que son etilistas crónicos. Intoxicación por metales pesados, acuérdense del plomo, acuérdense del plomo que antes estaba en las naftas, estaba en las naftas y generaba alucinaciones y delirios. Los pacientes inicialmente hasta podían llegar a suicidarse por estas alucinaciones. La neurosífilis, enfermedad de Wilson, que es una enfermedad donde hay acumulación del cobre, y el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? No dejen de pensar si el paciente, o la paciente en este caso, es más común, tiene el eritema en mariposa, si no recuerdo mal, ustedes se van a acordar más. Eritema malar creo que se le decía, alteraciones a nivel del hemograma,
dolores en las pequeñas articulaciones, disminución en la función renal, bueno, también pueden pensar en un lupus, ¿sí? O en una enfermedad autoinmune. Trastorno esquizofreniforme, que en realidad es que tiene los mismos síntomas pero duran menos de 6 meses. Un trastorno psicótico breve es que dura hasta un mes, no dura más de un mes. Trastorno del estado del ánimo, bueno, trastorno bipolar, el episodio maníaco, episodios depresivos mayores en trastorno bipolar 1 pueden tener síntomas psicóticos, ¿sí? Trastornos depresivos mayores con síntomas psicóticos. Esos son los fundamentales, ¿está bien? Y trastorno delirante, que a diferencia de una esquizofrenia, los delirios son sistematizados, o sea, ustedes pueden creerle al paciente, puede ser posible que le pase lo que les cuenta. Muchas veces uno les cree, mientras que los delirios en la esquizofrenia tienden a ser más grotescos, menos organizados, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, y acá vamos a desarrollar un poquito algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de trastornos psicóticos. Yo acá siempre los Simpson para todas las etapas de nuestras vidas siempre hay algo relacionado. Un segundito, ¿eh? Ahí estoy por poner los videos. Oh, no. Me bajo los pantalones por comida. ¿Has ganado algún Fíjense, dinero? No. Es una referente a conductas desorganizadas. La mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Por ejemplo, ¿sí? Habría que ver si el señor hacía eso por alguna cuestión en particular, que obedecía su pensamiento, ¿sí? Pero eso es una conducta desorganizada, una conducta bizarra. ¿Es lisa? Observen este segundo ejemplo. Me alegra que llegaran. Va a actuar muy extraño. ¿Peligroso o a los Simpson? Ya lo verán. Tiene que hacerse. Tengo que terminar. Fíjense. Conductas desorganizadas, manifestadas por una idea de qué tipo. Idea delirante. Ideas de referencia, de persecución. Una explicación poco lógica. Son geniales los Simpsons. Fíjense. Idea delirante, idea irreductible, errónea irreductible. A ver, los que vemos los Simpsons sabemos que finalmente había un satélite de las ligas mayores, pero como concepto, que era algo poco verosímil, ¿sí? Entonces, una idea irreductible, condicionante de la conducta y errónea, fíjense cómo lleva a conductas desorganizadas, cómo esto es poco probable, ¿sí? Y cómo hay una incongruencia entre la inteligencia de Bart para pensar eso y finalmente la conclusión que él tomó como realidad esto que él dice que pasa, ¿sí? Fíjense esto. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 Está alterado el juicio de realidad, por supuesto, ¿no? Modelo. No, aquí no. Smithers, no quiero a ese lunático impredecible en mi casino. Lo transferimos a la planta nuclear, señor. Oh, mi amada planta, cómo la extraño. Va, al diablo con esto. Mi rasuradora, prepare mi baño. Y quíteme esas cajas de pañuelos faciales. Sí, señor. ¿Y los frascos de orina? No, quédese con esos. Vamos a la planta. Iremos en la cumbancha. Suba. Señor. Dije suba. Importancia, chicos, de no contradecir a un psicótico, ¿sí? Bueno, finalmente esto no lo tienen que saber, el tratamiento, esto no importa, ¿sí? Pero se los dejo por si alguno tiene curiosidad, le interesa, ¿está bien? Esta clase se basó en esta bibliografía. Faltaría agregar acá algunos gráficos que tienen que ver con psicofarmacología esencial de Stahl, ¿sí? Los de síntomas negativos, los observables y los que se pueden cuestionar. Se pueden indagar a través de un cuestionario, perdón. Y el fenotipo de la esquizofrenia. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias.
Gracias por la paciencia. Les pido disculpas de pronto por lo precario, capaz que puede verse en la clase. Hacemos lo que podemos para adaptarnos a estas, a estos tiempos excepcionales, ¿sí? Bueno, cualquier duda tienen en nuestro grupo de Facebook para aclararlo, ¿sí? Bueno, cualquier cosita a su disposición. Hasta luego, estudien.